Hola amigos de Ventana Verde, estamos aquí con motivo de la festividad del 1 de noviembre en el que los cementerios adquieren un papel protagonista. En un tratado de botánica funeraria realizado por Berayat, habla del jardín funerario, ¿no? Habla de que está la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos y que todos los años esta ciudad de los muertos toma especial protagonismo en estas fechas y se embellece con plantas, con flores, con distintos elementos ornamentales. En este tipo de jardín las características son la singularidad que hay en cuanto a las especies que se utilizan. Por ejemplo, en cuanto a los colores, podemos decir que los colores predominantes son el blanco de los mármoles, de las sepulturas, y el color verde de las plantas, de la vegetación. Se prefiere utilizar plantas que no tengan fruto, siempre, y plantas que sean de hoja perenne, ¿no? Los cipreses son muy comunes, las palmeras también son comunes, pero con distintos significados. La palmera tiene un sentido sobrenatural de la inmortalidad y el ciprés lo que tiene es un sentido de solemnidad, de verticalidad, ¿no? De seriedad. La hierba, que cubre normalmente algunos espacios de estos jardines funerarios, es realmente el elemento que imita un poco lo que se va a encontrar el fallecido cuando llegue al paraíso terrenal, ¿no? Bueno, normalmente hay árboles, por ejemplo, que están descartados en este tipo de diseño, ¿no? Por ejemplo, son los olivos, ¿no? Principalmente por su fruto. Y como curiosidad, por ejemplo, cuando la hierba se desarrolla entre distintas sepulturas que están hechas directamente en tierra, al estar en contacto con los restos humanos, pues normalmente lo que se hace es esa hierba cuando se siega se quema, y luego se puede otra vez depositar como ceniza en el mismo terreno incorporándola, ¿no? El jardín funerario, este jardín requiere respeto, requiere tranquilidad, no quiere plantas con espinas, no quiere elementos que distorsionen la tranquilidad, elementos que se potencian cada día más, sobre todo en este tipo de jardín funerario mediterráneo, es las cañas, como elemento de relleno. Y realmente un elemento muy importante es la hiedra, ¿no? Que sustituye en gran parte al césped, a la pradera en este tipo de diseño, sobre todo en la zona mediterránea, porque está en una planta que está muy bien adaptada, que cubre muy bien y que además se puede utilizar como planta trepadora, ¿no? La hiedra simboliza el abrazo, simboliza la amistad, es un elemento que da calor, por así decirlo, desde el punto de vista de las relaciones humanas. Entre las especies que normalmente destacan es la violeta. La violeta es una planta que simboliza básicamente modestia y humildad. Y es una planta que también se puede utilizar en este tipo de espacios. Bueno, en cuanto a los distintos tipos de cementerios o de jardines funerarios, pues hay tantos como países o como comunidades, podríamos decir, ¿no? Con la singularidad de cada uno. El jardín funerario mediterráneo, el cementerio mediterráneo, normalmente es un cementerio en los pueblos, no es un gran cementerio, normalmente son nichos, que son sepulturas unas encima de otras, están apiladas con espacios donde está una zona jardinada y donde se utilizan también, sobre todo, cerámica, vasijas con flores para decoración. Este jardín pues no tiene prácticamente árboles y a lo mejor lo que puede tener son unos accesos donde hay una planta autóctona o hay un paseo de cipreses o una doble nación de cipreses, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, también se utilizan como arbustos, se pueden utilizar arbustos como la bugambilla, es una especie muy resultona para este tipo con el verde, combinando el color verde con el color violeta, con el magenta, con el color blanco.
hay tantos, por nombrar algún tipo de cementerio, pues yo hablaríamos, por ejemplo, del cementerio americano. Todos hemos visto en las películas el famoso cementerio de Harlingen. Es un cementerio en el que hay cientos de hectáreas cubiertas de verde, donde solamente se ven cruces de color blanco que marcan cada una la sepultura donde está enterrado una persona, ¿no? Entre una alineación y otra son calles, y estos cementerios se caracterizan también que al ser tan grandes se puede acceder con vehículos en una especie de carretera perimetral que hay alrededor para poder llegar prácticamente hasta hasta donde está la cruz del individuo que está ahí enterrado, ¿no? Otro jardín, por ejemplo, el jardín que hay en los Alpes suizos, ¿no? Es un jardín que es una mezcla de un jardín mediterráneo con tumbas, a los que se le añade bastante plantas, le añade incluso algún parterre, incluso encima de la sepultura, y es un jardín muy parecido, por ejemplo, con Lugano. Es un país, una zona que es la zona de Suiza donde se habla italiano, que está recoge mucho las costumbres del norte de Italia, y entonces un jardín muy característico mediterráneo en pleno Alpes suizos, ¿no? Es un jardín que normalmente se caracteriza por unos accesos, unas calles, una calle de entrada, un bulevar de entrada donde hay dobles alineaciones de cipreses plantados a una gran densidad y que dan un valor visual muy importante a este espacio, ¿no? Te invitan a entrar por ese espacio. Otro jardín que no tiene nada que ver con este jardín funerario de Suiza, pues es, por ejemplo, en Arizona, en el desierto de Arizona, las tribus, los pueblos que hay donde hay, por ejemplo, indios navajos, pues un cementerio navajo, pues son una serie de piedras apiladas, donde hay algún arbusto autóctono, y donde no hay hierba para nada, y donde hay también algunas cruces de madera y prácticamente también algunos cactus de la zona, ¿no? Un cementerio totalmente distinto, pues sería, por ejemplo, un cementerio de Pekín, donde son cientos de miles de lápidas de mármol, todas iguales, que lo que cambia es la foto de la persona y apenas hay espacio para que haya jardinería, simplemente pequeños detalles florales para poder colocar alguna planta, alguna flor en la lápida, ¿no? Eh, Eso es un poco la entrada, la introducción a estos dos artículos que están metidos en el blog de Medio Ambiente, Paisajes y Ciudad Verde, donde podéis encontrar todo esto que os estoy contando yo de una forma más detallada y más organizada. Y también podéis ver, por ejemplo, el caso de un cementerio, que es el cementerio de San Fernando de Sevilla, ¿no? Donde se ve la diferencia y la importancia que tiene personajes como, por ejemplo, Francisco Rivera Paquirri, el torero, que tiene un gran monumento a la hora de... La lápida se ha convertido en un elemento funerario, o otros personajes de la vida y de la poesía y que tienen una relevancia social, ¿no? Es un cementerio muy particular y también podéis ver fotos, imágenes de todo esto. En fin, esto es solamente una introducción a esta llamada botánica funeraria. Y bueno, y esperemos que, como es la época, pues digo, pues vamos a hablar de este tema porque puede ser curioso por lo menos para algunas personas. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención y buenas tardes. Hasta otro día, que os vaya bien.